Ahí. Picasso criticado fuera del poder. Esa es la crítica que produce, digamos, propone Berger en su libro Fama y Soledad de Picasso. La fama que le permitió este, una producción y un enriquecimiento gigantesco. Ya a los 30 años era el pintor más rico. Y ya entrada la década del 50, es decir, ya iniciada la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso es un artista buscado por los coleccionistas de modo despiadado, ¿no? Es decir, con una con un hambre voraz de obtener obras de Picasso, ¿m? Y tener las ganancias que tuvieron otros coleccionistas en momentos previos a la guerra con el arte contemporáneo. Y Berger cuenta cómo sucedió este fenómeno, ¿verdad? Cómo fue construyéndose, cómo fue construyendo y cómo se fue dando. No es que Picasso lo quiso hacer de esta manera, sino que encontró las condiciones para que se produjera. Encontró las condiciones, por ejemplo, el fenómeno de las vanguardias, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de que los coleccionistas norteamericanos, sobre todo los coleccionistas norteamericanos, que era la potencia, ¿sí?, que había salido invicta, enriquecida, este, absolutamente fortalecida de la Segunda Guerra Mundial, no le habían tocado un pelo y había prestado dinero a Trochimoche y todavía venía el famoso Plan Marshall. Imagínense, los coleccionistas de arte norteamericanos compraban museos, ¿sí?, compraban colecciones enteras. No sé si han estado en Estados Unidos, pero eh, museo de la familia tal es común encontrar en Estados Unidos. Colección familia tal, ¿no? Y son 20 Picasso, 10 Matisse, 18, no sé, lo que sea, lo que ustedes quieran. Esa inversión, además Berger cuenta que esa inversión se dio también auspiciada por, digamos, el, el Estado norteamericano, que eh, quitaba todo tipo de impuesto a aquellos que importasen obra europea en la década del 50. Y eso también alimentó grandes colecciones. En esa ola, ¿sí?, en esa misma ola, ya no en términos de un artista de la vanguardia, un artista que se había arriesgado, un artista que, como había sido Picasso, con las señoritas de Aviñón, con el cubismo, con el Guernica, de repente es un artista en la ola económica, en la ola financiera del arte moderno. Ya en la década del 60 es cuando Picasso comienza a alejarse de su compromiso político, de su interés por la política, y comienza a alejarse del Partido Comunista. Eh, que es la época en que, digamos, es la época de Khrushchev, ¿no? Son épocas de, que dejan atrás la época del estalinismo en gran medida. Es la época de la década esa década del 60, la década, sí, recuerdan ustedes, de Kennedy, de o los Kennedy, los dos muertos, ¿no? La década es una época complicada, la de para Estados Unidos sobre todo. Malcolm X, Luther King.
Pues había otro más, Elmer creo que se llamaba, también, ¿no? Era la época de mayor actividad de los servicios de inteligencia, etcétera. Y Vietnam. De Vietnam, el inicio de la guerra de Vietnam. Mm. Este, y él comienza a alejarse de lo político y entonces ahí viene ese complemento en el enunciado Fama y Soledad de Picasso, ¿no? Es la fama en esa ola económica y la soledad respecto a sus grupos de intereses, ¿no? A sus grupos de relacionamiento que habían sido las vanguardias, los movimientos de vanguardia, su actividad política, su relación con el Partido Comunista, todo eso. Y entonces tenemos a un Picasso en soledad. Un Picasso del que vamos a hablar ahora, ¿sí? Respecto a sus relaciones con las mujeres, con sus parejas, con sus hijos, con sus hijas. este, yo había rescatado por acá del libro de Berger una frase que me parece importante. Dice Berger, a principios del siglo XIX esta creencia resultaba necesaria. Era la que permitía a los artistas enfrentarse con el modo en que el mundo burgués, cada vez más poderoso, iba reduciéndolo todo, el arte inclusive, a mercancía. El espíritu creador, el genio como estado del ser, fue ensalzado como un fin en sí, por ser lo único que no tenía precio, que era incomparable. Este mismo dualismo se encuentra hoy en la entraña misma de la actitud burguesa hacia el arte. De un lado, el esplendor y el misterio del genio, del otro, la obra de arte como una mercancía vendible. Basta escuchar a cualquier traficante de arte para oír las dos cosas en grotesca juxtaposición. El negocio en guineas, las garantías de la inversión y luego los adjetivos emocionante, extraordinario, fantástico, aplicados a la calidad intangible de la obra de arte. ¿Sí? Es decir, una asociación entre ese juicio del arte, esos juicios sobre el arte y el negocio. También está implícito en la imagen popular del genio, fomentada por películas y libros mentirosos. El genio, dice Berger en el año 65, no puede cuidarse de sus propios intereses materiales, por la locura o la incompetencia mundana o la bebida, y esta incapacidad acaba por ser vista como una prueba del genio mismo. ¿Sí? Es el mecanismo de la época. Volveremos a encontrar este mismo dualismo en lo que ahora es el procedimiento estandarizado de escribir libros de arte. Los cuadros que el lector puede ver en las reproducciones se describen minuciosamente como para hacer un inventario y se tratan como mercancía en el almacén. El crítico se ha convertido en una especie de sacerdote subastador. No sé si entenderán la frase, pero es muy fácil. Si yo soy un crítico prestigioso y estoy diciendo que la obra frente a mí es emocionante, realmente una obra de arte, le estoy ayudando al dueño, ¿sí?, a obtener un buen valor en el mercado. Esa dualidad estaba presente en esa época en, en torno a la figura de Picasso, pero en torno sobre todo al mercado del arte en Occidente. Eh, Bien, lo que dice entonces Berger deconstruye la imagen romantizada de Picasso como un genio aislado, se los voy a poner más grande acá, ahí va, y trascendente. ¿Sí? Hay algo que quizás no lo he advertido, ¿sí?, pero
hasta la década del 50 era incuestionable Picasso. No se podía cuestionar a Picasso. Y aquí Berger lo está haciendo sobre este aspecto en particular. El aspecto que tiene que ver a su producción artística, ¿sí? Y a su, podríamos decir, compromisos con algunos temas que habían sido característicos de Picasso. Argumenta que la fama y la comercialización posteriores de Picasso lo desconectaron de la innovación radical de sus primeras obras, como el cubismo. Y Berger cuestiona la idea de que la grandeza artística sea innata, enfatizando en cambio el papel de los contextos históricos y económicos. Berger va a hacer un análisis muy profundo o intensivo, no sé si capaz que no es profundo, pero sí muy intensivo, sobre justamente las características de la época de la que estamos hablando, un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿sí? ¿Cuáles son esas características, las características de esta época? ¿Y cómo es el comportamiento o la conducta artística de Picasso en ese contexto? Va a hablar del capitalismo y del mercado del arte, que, como les explicaba antes, a partir de la década del 50 tiende a una especulación sobre el arte contemporáneo. Si antes lo tenía sobre el arte de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, pintores del Renacimiento, ahora lo tiene sobre el arte contemporáneo. El libro va a examinar cómo el mercado capitalista del arte convirtió la obra de Picasso en una mercancía, transformándolo en una marca. Berger va a destacar cómo las demandas del mercado y la búsqueda de riqueza diluyeron su potencial revolucionario, empujándolo hacia obras repetitivas y menos innovadoras en sus últimos años. Bien, aquí tenemos entonces esta crítica de Berger. ¿En qué terminó esta crítica de Berger? Terminó en la puerta de Berger, ¿sí? En la puerta de la casa de Berger, podríamos decir. Si bien es un libro muy reconocido, muy conocido, aquí lo tenemos en Alfaguara, pero ha tenido múltiples ediciones, ello no llevó a un cuestionamiento de la obra y de la valoración de la obra de Picasso, ¿sí? Sino quedó ahí como una crítica. Muy distinto de lo que está pasando en torno a Picasso en otra perspectiva crítica. Y esta tiene que ver con el artista que despreciaba a las mujeres. Este es un artículo de la Deutsche Welle, ¿sí? Alemán. Picasso clasificaba a las mujeres en diosas o felpudos. Ha llegado el momento de bajar el genio español del pedestal. No critica la idea del genio, critica quién ocupa el pedestal, ¿sí? Que hay una gran diferencia. Berger critica la idea del pedestal, es decir, de la idea del genio, no de quién lo ocupa. Pero no solamente es Berger, vamos a decir la verdad, vamos a hacer un paréntesis ahí. No solamente es Berger el que realiza esta crítica. Fíjense que podríamos remontarnos en esta crítica a la imagen casi mágica del artista, ¿sí? Que está en el subsuelo de la idea del genio, a Walter Benjamin, ¿sí? Es decir, antes de la década del 40. Ahí ya habría antecedentes de una crítica a la idea del genio. Pero también nosotros lo vimos cuando el derrumbamiento de la teoría del autor. ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando Barthes
presenta esa idea de el poder otorgado al lector, está en gran medida socavando las fortalezas del autor, ¿no? Y de la genialidad del autor. Foucault también lo va a hacer, eh, pero hay antecedentes muy importantes. Edward Said, ¿sí?, que nosotros lo vimos hace unos años, hace un par de años creo, ¿sí?, obviamente que también relativizaba la idea de genio cuando todos los genios eran occidentales, ¿sí? Así que cuando hablaba del orientalismo, ¿sí?, ponía en duda la figura del genio. Ni que hablar aquellos que vinieron a presentar ideas postcoloniales, ¿sí? Todos los postcoloniales, todos los críticos de las teorías más etnocéntricas. Obviamente, el primero y el segundo capítulo trata de un cuestionamiento a la figura del genio como Occidente lo había construido. Bien, pero la Deutsche Welle en este artículo Discúlpame. va a una crítica a la idea de quién ocupa el pedestal, en este caso Picasso. Discúlpame. Lo voy a empezar. La mujer que logró dejar a Picasso, François Gillot. Nosotros hablamos de la historia de esta ex pareja de Picasso. ¿Se acuerdan que yo les había contado que Gillot había sido perseguida, acorralada por las presiones de Picasso? Ella había tenido que terminar emigrando a Estados Unidos, ¿sí? Y realizó una autobiografía donde cuenta cómo fue esa relación. Fue de las pocas mujeres que tuvieron una relativa suerte al tener un respaldo económico propio, ¿no? ¿Verdad? Era artista y no, Picasso le prohibía todo tipo de exhibición. Bueno, al final pudo escapar de esa presión. Pero en torno a este capítulo y la historia con François Gillot, el artículo dice: desde el movimiento Me Too, Picasso ha sido un tema muy debatido en el mundo del arte como machista obsesionado con el éxito. Hoy en día, alguien como él sería, sin duda, un gran ejemplar de lo que es la masculinidad tóxica. Y, sin lugar a dudas, ¿sí?, la cancelación de Picasso se construye desde un anacronismo total, ¿no? La cancelación de Picasso es desde el movimiento Me Too, que ha sido Picasso un tema muy debatido. Una cancelación anacrónica, porque Picasso ya no lo están cancelando en vida, lo están cancelando muerto, ¿verdad? Y anacrónica porque traslada los criterios de la sociedad actual a la época de Picasso. Sin por eso estar entendiendo, comprendiendo el carácter de Picasso, lo que estamos diciendo es que aquí se produce una cancelación posvida de Picasso. El otro aspecto que también marca este artículo es el que llamábamos o nombramos al principio, el de tirar abajo la idea de Picasso en el pedestal, pero mantener el pedestal en su sitio, ¿sí? Aquí, más que tirar abajo la idea del genio, se tira abajo la idea del Picasso genio. La estadounidense Abigail Solomon Godeau, historiadora del arte y residente en París, también considera misógino a Picasso. Lo que me interesa son los discursos de la historia del arte.
los discursos sobre Picasso, los discursos sobre los grandes maestros geniales, porque es el discurso el que forma la interpretación de un cuadro. El cuadro que estamos viendo hoy, llamado Señoritas de Aviñón, no es el mismo cuadro que la gente vio en 1907. Hoy lo vemos con otros ojos, explica en la entrevista con la Deutsche Welle. Y por eso la gente se hace hoy en día preguntas sobre esta obra que no podía hacerse hace 115 años. A la historiadora le gustaría derribar a Picasso de su pedestal. No era un superhombre y su masculinidad tóxica no podía excusarse por su carácter mediterráneo. En conclusión, para este artículo de la Deutsche Welle, el pedestal del genio, ¿sí?, no es lo que se cuestiona. Se cuestiona la ocupación de ese pedestal por Picasso, en una crítica, ¿sí?, a los aspectos de su violencia con sus parejas que se reflejan en las obras como La Señorita de Aviñón. Lo cual, como veníamos diciendo, y sobre todo en mi opinión, es un tanto forzada. Porque pensar que esas máscaras africanas son la expresión de la violencia de Picasso y no de una apropiación cultural, parece un poco forzado, un poco arbitrario. No me refiero a otras imágenes de las mujeres retratadas por Picasso, ¿sí? No, me refiero a las que justamente son señaladas en el artículo, que son Las Señoritas de Aviñón y que pertenecen a 1907. Si bien el cuadro fue iniciado en 1907, no lo terminó hasta 1912, y los propietarios de Picasso siempre dicen que la obra es de 1907, pero no dio a luz, no se vio hasta 1912, y estas fechas son claves para marcar los valores de las obras de arte, ¿sí? ¿Quién estuvo primero? ¿Sí? ¿Quién estuvo primero? Fíjense en la discusión, ¿no? ¿Sí? Si La Señorita de Aviñón o tal cuadro de Matisse. Esas discusiones hacen, digamos, a el tipo de formulación de frases que utilizan los críticos de arte. Bien, después hay otro artículo que yo les había compartido, que es el de Infobae, Pablo Picasso bajo la lupa del feminismo, del cuestionamiento de la cancelación, y trae más o menos cosas parecidas. A 50 años de la muerte del genial artista español, su legado y reputación permanecen atravesados por diversas lecturas revisionistas que van desde lo estético y lo político hasta lo sentimental. Y podríamos decir que haciéndose coro del mismo tipo de objetivos al de la Deutsche Welle, Infobae escribe este artículo o propone este artículo. Yo les había compartido también otro más. En un fragmento del artículo dice la obra de Rosalind Krauss sobre los papeles de Picasso, en la que trataba los experimentos que el autor había realizado con el collage, por ejemplo, Naturaleza muerta con silla de rejilla, que es lo que se ve aquí abajo, 1912, sirvió para replantear las relaciones que la vanguardia había tenido con obras y materiales extraídos de la cultura popular. Por ejemplo, el hule estampado con una rejilla de mimbre. Krauss se preguntaba por Picasso y sus papeles a la luz de las nuevas relaciones que el arte pop y postmoderno habían establecido con la cultura popular, y reflexionaba acerca si lo que había hecho el artista español con el collage era innovar o robar. Bueno. Apropiación cultural. A esto podemos sumar la biografía de François Gillot. Fíjense que es el mismo capítulo al de la Deutsche Welle. Sí,
está el capítulo de la apropiación, el capítulo de Gillot. La biografía de Gillot abrió otro debate necesario. Gillot conoció a Picasso tras las relaciones de este con Dora Maar, Marie-Thérèse Walter, Olga Khokhlova, Fernand Olivier. Tras su separación, en el libro contaba sus años de relación con Picasso y el trato que tanto ella como alguna de sus otras parejas habían sufrido por su parte, fruto de la educación misógina del momento. Esto planteó preguntas sobre el modo de relacionarse Picasso con las mujeres. Podría haber condicionado algunas de sus creaciones, como las evidentes agresiones mostradas en la serie Suite Volar, tituladas Violación, que son, por ejemplo, esta. Tengo para mostrar esta y tengo para mostrar esta. Esta en concreto además se titula La Violación. Casi todas protagonizadas por un minotauro, aquí sobre la cama donde duerme una mujer. En otra parte del artículo, en el caso de Picasso, bien es cierto, su vida y relaciones personales se prestan bastante a que ambas puedan ser leídas de manera simultánea, la vida y la obra, sin que necesariamente la vida condicione la obra o viceversa, lo cual no queda claro qué quiere decir. No entiendo la frase. No está mal incluso que ambas sigan poniéndose en diálogo, como hasta ahora por su implicación política, su reivindicación de la artesanía tradicional o su relación con los medios de masas modernos como el cine. Quizá debamos asumir que hay una diferencia entre esconder lo evidente o hacer visible lo que la historia tradicional ha ocultado. Abrir las grandes obras al debate, la discusión y los nuevos paradigmas críticos nunca es algo que temer. No se trata de ocultarlos o censurarlos, sino de verlos, y no es poco, hoy, aquí, bajo una luz diferente. Y termina diciendo, en 1971 la historiadora feminista Linda Nochlin puso en tela de juicio la figura del genio, ya que era una categoría excluyente a la que las mujeres no habían podido acceder por formación, clase o apoyo familiar. Desde entonces la historia pedía escribirse de modo más transversal, contextualizarla, ampliando la discusión, incluyendo a quienes habían estado fuera del relato y habían sido, como mucho, musas de grandes artistas o cuerpos inmortalizados en sus obras. En conclusión, ¿sí?, no es muy diferente la reflexión que hace Infobae de el que hacía la Deutsche Welle acerca de el lugar privilegiado que se le ha dado a Picasso, cuando en la crítica de Berger lo que se criticaba era el privilegio de que los artistas tengan un estatus especial en la figura del genio. Mientras Berger criticaba eso, ¿sí?, ojo, estamos ante una figura, la figura de un artista, con muchas más contradicciones de las que se han expuesto, por su relación con las vanguardias, por su relación con la innovación y la creatividad, por su relación con el mercado, sobre todo como lo explica Berger a partir de la década del 50. Si bien Berger no habla de la violencia machista de Picasso, sino que habla de su devenir como artista, no en la vida privada de Picasso, sino en esos aspectos. Vamos a decir la verdad, todo el conjunto, tanto la crítica de Berger como la de los feminismos, todos confluyen en poner en entredicho, ¿sí?, la imagen o la figura del genio. Eso queda sin lugar a dudas. Por más que
las críticas que aparecen en Deutsche Welle y en Infobae digamos, se limiten solamente a aquellos aspectos que tienen que ver con la violencia de género, todo el conjunto pone en crisis la figura del genio. En las críticas que estamos viendo de Infobae, hubo en la de la Deutsche Welle o en otras, como veíamos en The Guardian también, ahí estamos ante, digamos, una crítica y un cuestionamiento, ¿sí?, a la figura de Picasso como una figura de primer nivel en la historia del arte del siglo XX. Cuestionan que esa figura sea la figura de un genio, y algunas, como Linda Nochlin, proponen un cuestionamiento a toda la figura del genio. Bien, ¿por qué llegamos a esta exposición sobre las críticas de Berger o las críticas en la Deutsche Welle e Infobae? Ambas, estas otras últimas, ¿sí?, sobre todo desde un interés más sobre la violencia de género, ¿no? ¿Verdad? A que la crítica de Berger quedó en el olvido y la de los feminismos quizás terminen por derrocar al gran genio del arte del siglo XX. La relación de Berger con el poder, sin lugar a dudas, muy distante. La relación de Berger con el poder, ¿dónde estaba el poder respecto a Berger? Estaba en los coleccionistas, sin lugar a dudas, en los museos, en las grandes colecciones. Decir que toda la obra de Picasso, desde el 50 en adelante, hasta que se murió, es una repetición, no tiene valor ninguno, o tiene muy poco valor, que lo hacía para comprarse una casa. Fíjense, eso a un coleccionista no se le puede decir, le estás tirando abajo el valor de su propiedad. Por lo tanto, la relación de Berger con el poder en esa crítica es muy distante. Ahora, los cuestionamientos aquí van al Picasso en sus relaciones sociales, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con la mujer. Y algunas, como las apreciaciones sobre las señoritas de Avignon, a la obra, en una lectura casi, podríamos decir, casi mecánica, de la figura de un Picasso machista, creando máscaras africanas en el rostro de las mujeres, lo cual es una lectura más bien mecánica, pero estamos ante un cuestionamiento quizás con más fuerza que la de Berger, mucho más potencia, quizás una mejor relación de quienes protagonizan la crítica con el poder.